Buenas tardes, bienvenido al curso de Matemática Online para UA21 y para CBC. En esta clase lo que vamos a ver es función polinómica. Vamos a ver cómo calcular el conjunto de cero, positividad y negatividad con el teorema de Bolzano y cómo graficar la función polinómica. ¿Sí? Como siempre acá les dejo las informaciones del instituto, ¿sí? Para cualquier cosa, consulta o duda acerca de nuestros cursos. Entonces, comencemos definiendo lo que es una función polinómica. Dice una función polinómica o polinomial de grado n es una función de la forma a la n, x a la n más a la n menos 1, xn menos 1, ¿sí? Pi, a1 a la x más a sub 0. O sea, así tengo definido como una función polinómica, ¿sí? Obviamente, si yo defino ya quién es n, el próximo va a ser n-1 y etcétera, etcétera, etcétera. Ya definiendo n, yo ya el siguiente ya lo puedo calcular. ¿Está bien? Ahora, donde n es un entero no negativo, fíjense que n tiene que ser positivo siempre, y donde a la n, o sea, este número, es diferente de 0. ¿Sí? Sí, porque si fuese 0, cualquier potencia o cualquier cosa multiplicada por 0 va a dar 0. Entonces, sí o sí tiene que ser a la n, o ese número tiene que ser diferente de 0, y n tiene que ser positivo. O sea que no vamos a tener exponenciales negativos, siempre positivos, enteros, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? A sub 0, que vendría a ser este A1, A2, a la n, se llaman coeficientes del polinomio, ¿sí? A sub 0, que vendría a ser el último, es el coeficiente constante o término constante del polinomio. El número a la n, el coeficiente de mayor potencia, sería el n principal, ¿sí? Se llama coeficiente principal, ¿sí? Del polinomio. Y tenemos acá un ejemplo, fíjense que lo primero que nosotros definimos o llamamos son los coeficientes del polinomio, en este caso serían a sub 0, a1, a2, a la n, o sea, vendrían a ser 3, 6, menos 2, 1, más 7, menos 6. Todos esos son los coeficientes del polinomio, ¿sí? Después definimos el coeficiente constante o término constante, que vendría a ser este, ¿no? Se vendría a ser nuestro término constante, menos 6. Y después definimos el a la n, que es el coeficiente principal, que en este caso sería el coeficiente de mayor potencia. Fíjense que este es a la 5, ¿no? Este es a la 4. Entonces este vendría a ser nuestro coeficiente principal, que vale 3. Y este polinomio, si ustedes ven, es de grado 5, ¿sí? Fíjense que polinomio tiene todos los términos, ¿no? Tiene el 5, 4, 3, 2, 1 y 0, ¿sí? Tiene todos los términos. Hay polinomios que por ahí no tienen todos los términos, ¿sí? Pero en este caso, este ejemplo sí tiene todos los términos. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea básicamente de cuando estamos viendo polinomios con respecto al CBC o al UA21? Lo que nos van a pedir básicamente es encontrar el conjunto de cero, encontrar el conjunto de positividad y negatividad de la función polinómica, ¿sí? En ese caso vamos a usar el teorema de Bolzano, y graficar un gráfico aproximado en algunos casos, pero mayormente nunca lo piden. Lo que piden más que nada es conjunto de cero de la función polinómica y el conjunto de positividad y negatividad, ¿sí? Obviamente que nosotros con la información que tenemos, vamos a tratar de graficar la función polinómica, ¿sí? Más que nada para que ustedes vean. Pero vamos a manejarnos con dos tipos de funciones polinómicas, la forma polinomial y la forma factorizada. La forma factorizada más o menos ya la habíamos visto en función cuadrática, habíamos visto un poco de que la función factorizada lo hacía con las raíces, ¿sí? Bueno, acá también muy parecido, o sea, depende de la cantidad de raíces que tenga, va a depender de la cantidad de factores que voy a multiplicar, ¿sí? Eso igual lo vamos a ver más adelante, tranquilos, pero para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Esta sería la forma polinomial, fíjense que es de grado 3, y la forma factorizada, que también es de grado 3. Fíjense que este término tiene grado 2 y este tiene un término que es de grado 1, ¿no? Cuando ustedes multiplican este grado con 2 grados, esto le va a dar de grado 3, ¿sí?
Si ustedes ven, vemos la gráfica para que analicemos un poco, conozcamos un poco primero cuál es la idea principal, o sea, qué es lo que vamos a hacer nosotros. Lo que nosotros tenemos que llegar es a esta gráfica, ¿sí? Pero para graficar, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hecho ayer al principio una tabla de valores, pero después dijimos, no vamos a usar tabla de valores, vamos directamente a usar puntos que me ayuden a mí a graficar de una forma más rápida. En el caso de una función lineal con 2 puntos alcanzaba para hacer una función lineal, una recta. Para una función cuadrática alcanzaba con 3 puntos, ¿sí? Las dos raíces y el vértice, o el punto del vértice y sabiendo el valor de A ya alcanzaba para yo poder graficar la función cuadrática. Y ahora también vamos a hacer lo mismo. Yo puse un cuadrito acá, ¿sí? Para que veamos más o menos algunas cosas de esta gráfica, pero la idea principal es eso, de vuelta, encontrar cosas, puntos exactos que me ayuden a graficar la función polinómica más rápido, ¿no? Entonces, si ustedes ven, lo primero que vamos a hacer para poder graficar esta función, ¿sí? Buscar las raíces o el conjunto de cero, ¿sí? En este primer paso, que yo lo voy a explicar más o menos acá, después lo vamos a profundizar en el ejercicio, es factorizar x o usar Ruffini, ¿sí? En algunos casos, en el primer paso, hay a veces que vamos a tener que factorizar. ¿Qué factorizar? Es sacar factor común x o factorizar el polinomio. O en algunos casos usar Ruffini justamente para poder factorizar, ¿sí? Usar Ruffini es dividir un polinomio, ¿sí? Dividir el polinomio por un factor, ¿está? Todavía no lo vimos, no se asusten, ¿sí? Yo estoy explicándole más o menos lo que vamos a ir haciendo. Después vamos a profundizar en cada paso cómo se hace cada cosa, ¿sí? Pero quiero que tengan básicamente la idea principal de cómo vamos a resolver esto, ¿sí? Yo quiero graficar la función, o sea, yo quiero básicamente graficar la función esta, polinómica. Y esta es la gráfica. Entonces, primero, para poder yo graficar la función polinómica, necesito encontrar las raíces. Ese es el primer paso, ¿sí? Y si ustedes ven, fíjense, x-1 es una raíz, x0 es una raíz y x3 es una raíz. Bueno, yo tendría que llegar a encontrar las raíces o el conjunto de 0 primero. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, cuando x vale menos 1, fíjense acá en el cuadrito, cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale la función? 0. ¿Se acuerdan que eso era una raíz? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale el polinomio? 0, otra raíz. Y cuando x vale 3, ¿cuánto vale el polinomio? 0, o sea, también otra raíz. Pero fíjense que él encontró las raíces haciendo un cuadrito. Y fíjense que en este caso, las raíces, o sea, x1, x-1, x0 y x2, x3, son números enteros. Pero ¿quién te hubiese dicho a vos que una raíz hubiese sido menos un cuarto? Porque cuando uno hace un cuadrito, una tabla de valores, siempre lo que mayormente pone son valores enteros, ¿sí o no? 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Pero ¿quién te hubiese dicho que la raíz hubiese sido menos un cuarto? ¿Cómo yo hubiese puesto ese valor? Y no, lo hubiese salteado, nunca lo hubiese encontrado porque yo siempre pongo en un cuadrito, en una tabla de valores, números enteros, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Nunca se me ocurriría poner menos un cuarto, menos un medio. Entonces fíjense que esto de usar una tabla de valores no es tan exacto. No siempre. ¿Y quién te dice a vos que la tabla de valores que vos usaste encontraste todos los ceros? No lo sé. Por eso justamente cuando uno analiza y lo hace de forma analítica, ¿se acuerdan que buscar las raíces es igualar la función a 0? Entonces cuando yo igualo a 0 de espejo ya encontré todas las raíces. No hay nada que discutir. Entonces esa es la idea. El primer paso, hay que buscar las raíces. Segundo paso, que ahí es donde uno, ¿cómo se llama? Usa Bolzano, o sea, usa el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano, para que quede claro, es para encontrar los conjuntos de positividad y negatividad. Para eso me sirve, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno buscaba el conjunto de positividad y negatividad? Decía, bueno, el polinomio mayor que 0, o sea, la función mayor que 0. Bueno, imagínense
hacer esto con inecuaciones, es muy engorroso. Entonces por eso el método de Bolzano es más sencillo. Entonces el segundo paso, una vez que yo ya encontré las raíces, armar con las raíces los intervalos para buscar los conjuntos de positividad y negatividad. Perfecto. Fíjense que yo para armar los conjuntos de positividad y negatividad necesito las raíces. ¿Por qué? Porque fíjense, miren este pedacito. Este pedacito, ¿se acuerdan que todo lo que está por arriba de este eje, o sea, este es el eje X, todo lo que está por arriba es positivo y todo lo que está por debajo es negativo? ¿Se acuerdan eso? Entonces yo podría decir, mira, de todo este pedacito, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? No, todo ese pedacito es negativo. Ah, entonces vos me decís que de menos infinito a 1, a menos 1, todo este intervalo es negativo. Y sí, mirá, porque todo esto es negativo. Y después, fíjate, de menos 1, todo este pedacito está por arriba del eje. Entonces, ¿este pedacito cómo es? Positivo. Ah, entonces que de menos 1 a 0, este es positivo. Sí, de menos 1 a 0, este pedacito es positivo. Ah, y de acá todo este pedacito, ¿cómo es? Y mira, todo este pedacito es negativo porque está por debajo del eje. Todo esto es negativo, o sea, negativo, negativo. ¿Sí? Recuerden que siempre es negativo de ahí. Y después, todo este pedacito, ¿cómo es? Positivo. ¿Sí? Entonces fíjense, tengo dos intervalos positivos y dos intervalos negativos. ¿Y cómo yo voy a poder saber eso? Bueno, si ustedes toman un valor que esté dentro de los intervalos, puedo saber si el intervalo es negativo, y si tomo un valor intermedio de este intervalo, puedo saber si este intervalo es, positivo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, mira, fíjate, yo diría, bueno, mira, el menos 1, mira, el menos 2 está acá. El menos 2 lo reemplazo en el polinomio. ¿Cuánto me da? Me da menos 10. Entonces el menos 2 da menos 10, o sea, da negativo. ¿Se entiende? Fíjense, el negativo del valor de i me está diciendo que ese intervalo es negativo. Y cuando yo tomo un intervalo entre menos 1 y 0, puedo tomar el menos 1 medio. Cuando yo reemplazo el menos 1 medio en el polinomio, me da 7 octavos, o sea, da positivo. Y es verdad, porque la función está por arriba. Entonces, cuando yo voy a usar Bolzano, lo que yo voy a hacer, después lo vamos a ver más tranquilo, no se preocupe. Cuando yo voy a hacer Bolzano, básicamente es armar intervalos, ¿sí? O sea, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 3 y de 3 a 0 a más infinito. Voy a armar intervalos con las raíces, ¿no? Con las raíces voy a armar los intervalos y voy a tomar un valor dentro del intervalo para ver si el signo, cómo es el signo del valor de i, si es positivo o negativo. Si el signo del valor de i es negativo, entonces el intervalo es negativo. Y si el signo del valor de i es positivo, el intervalo es positivo. Básicamente es eso. Entonces, el primer paso para yo poder graficar es encontrar las raíces. Una vez que encontré las raíces, lo que voy a hacer es armar los intervalos con las raíces. Obviamente las raíces no están incluidas porque las raíces da 0. Y yo lo que quiero saber es si dentro de ese intervalo es positivo o negativo. Y una vez que ya conozca los intervalos, si son positivo o negativo, fíjate, si este intervalo es negativo, significa que está por debajo. Y si este intervalo es positivo, significa que está por arriba. Entonces, una vez que ya tenga los intervalos, ya puedo hacer el gráfico, ¿no? O sea, una vez que ya encuentre los... Obviamente que voy a hacer un gráfico aproximado, no voy a hacer un gráfico exacto, ¿sí? En el otro ejemplo, ya lo tengo factorizado. La gráfica de... Bueno, fíjense, si yo tengo factorizado, yo lo podría hacer de forma... Lo podría hacer distributiva, ¿no? X por X, X cuadrado, X por 2 menos 2X, X por 2, 2X, X por... Bueno, tendría que hacer todo distributiva de todo esto. Y podría llegar a la forma polinomial, ¿no? Pero no me conviene usar esto así, porque ya está factorizado. ¿Se entiende? Ya no necesito hacer esto, tenerlo así, porque ya está factorizada, ¿sí? Al tenerlo factorizado es más simple encontrar las raíces muchas veces. Bueno, la gráfica de esa, fíjense que si ustedes ven la gráfica, ¿cuántas raíces tengo? Y bueno, tengo
una acá, una raíz acá y una raíz acá. ¿Sí? Fíjense, una raíz vale menos 2, ¿sí? Una raíz vale menos 2 y la otra raíz vale 2, ¿no? Sí, la otra raíz vale 2, ¿está bien? Entonces fíjense que ya tengo las dos raíces. Ahora, ¿qué dije yo? Una vez que ya encontré las raíces, fíjense, cuando vale menos 2 vale 0, cuando vale 2 vale 0, ¿sí? Ahí se irán las dos raíces. Este intervalo sería negativo, todo este intervalo sería, o sea, todo este pedazo sería positivo y todo este pedazo sería positivo. ¿Sí? Negativo, positivo, positivo, positivo. ¿Sí? O sea, todo este intervalo sería negativo y todo esto que está por acá sería positivo. ¿Está bien? Entonces básicamente yo para poder encontrar la gráfica de una función necesito saber encontrar las raíces de la función y encontrar el conjunto de positividad y negatividad. Una vez conociendo eso ya podría graficar la función. ¿Sí? Bueno, entonces miremos unas par de cosas. O sea, como para graficar la función lo primero que tengo que hacer es ceros o raíces. O sea, lo primero que tengo que buscar son los ceros o las raíces de la función. Dice, factorizar la polinomial para hallar todos sus ceros reales. O sea, lo que me dice que yo factorice esto, ¿no? O sea, acá ya está factorizado, este ya es un polinomio de forma factorizada, pero este no es un polinomio de forma factorizada. ¿Sí? Estos son los puntos de intersección X de la gráfica, ¿sí? O sea, ya sabemos que los ceros de la función o las raíces son justamente donde la función corta el eje X. Cosas que tenemos que definir. Bueno, el dominio de un polinomio, ya lo definimos así, son todos los reales. ¿Por qué? Porque para cada valor de X existe un único valor en Y. Por eso está definido así. El dominio de la función son todos los reales. Y la imagen de la función también son todos los reales. Entonces, ya definiendo esto, yo no tengo que estar buscando el dominio de una función o la imagen de la función polinomial. Ya sé que un polinomio, el dominio son todos los reales y la imagen son todos los reales. ¿Está bien? No tengo que calcular nada, tengo que decir eso nada más. ¿Está? Y lo primero que tenemos que buscar, dijimos que es el conjunto de cero o raíces. Y eso no era otra cosa que igualar la función a cero, ¿se acuerdan? O sea, yo igualaba la función a cero y buscaba los valores de x donde la función se hacía cero, donde los valores de y se hacían cero. O sea, esta función, este es el polinomio que yo voy a igualar a cero. O sea, lo primero que tengo que hacer es igualamos el polinomio a cero. ¿Cuál es nuestro polinomio? X cubo menos 2x menos 3x igual a 0. Bueno, fíjense que yo para resolver esto acá yo podría, como tengo factor común x, x, x y x, podría sacar x como factor común. ¿Sí? Y cuando yo saco siempre factor común, siempre es el de menor grado. Fíjense, este es el de grado 3, grado 2, grado 1. O sea, este es el de menor grado, es el de grado x. El de grado 1 es el que voy a sacar como factor común. ¿Sí? Sacamos factor común x, siempre el de menor, siempre es el de menor grado, ¿sí? Siempre es el de menor grado, ¿está bien? Entonces, nuestro valor está igualado a 0 y sacamos el de menor grado, ¿sí? Fíjense, saqué el valor de x, el que saqué, fíjense, x por x cuadrado, x cubo, x menos 2x, x por menos 2x, si yo hago distributivo así, me queda menos 2x cuadrado. Y x por menos 3, menos 3x, ¿sí? Fíjense, saqué factor común x. ¿Para qué hice eso? Bueno, porque ahora como está igualado a 0, es lo mismo que decir, bueno, o esta x vale 0, o x cuadrado menos 2x menos 3, todo eso vale 0. ¿Sí? Entonces fíjense que yo ya acá tengo una raíz, ya encontré una raíz. ¿Una raíz cuánto vale? Vale 0, ¿sí? Porque esto ya está resuelto. Ya encontré una raíz. Ahora necesito encontrar las otras raíces acá. ¿Y cómo las voy a buscar las otras raíces? Bueno, fíjate que esto es una función cuadrática. Tengo los tres términos. Si tengo los tres términos, o sea, hacia báscara, ¿se acuerdan? Reemplazaba los valores en la báscara. ¿Sí? Fíjense, esto después lo chequean ustedes. Pongo los valores en la báscara. Y después, una vez que resolvía la báscara, encontraba x1 y x2. ¿Sí?
las 2x que me faltaban, ¿está bien? Que sería, bueno, x2 y x3, ¿no? Serían 3 raíces. Y fíjese que son las 3 raíces que yo ya había encontrado, la que habíamos visto en la gráfica, ¿está bien? Entonces ya encontré el conjunto de 0 y encontré las raíces. Las raíces son 0, 3 y menos 1. Y el conjunto de 0, menos 1, 0 y 3. Ya está. Ya resolví cómo encontrar las raíces o los ceros de la función. Listo. Primer paso ya para para la forma polinomial. Ahora, la forma factorizada, fíjense que es más simple, porque yo tengo que igualar esto a 0, ¿no? Entonces igualo a 0, igualamos el polinomio a 0, y fíjense que yo lo escribí de otra manera esto. ¿Por qué? Porque fíjense que este dice x menos 2 al cuadrado. Entonces, x menos 2 al cuadrado es decir, 2 veces eso, 2 veces lo mismo. Es cuando ustedes dicen, bueno, 2 al cuadrado, ¿cuánto? Y bueno, 2 al cuadrado es 2 por 2, o sea, 2 veces 2. Entonces, acá voy a tener 2 veces x menos 2, o sea, que va a ser x menos 2 por x menos 2. ¿Sí? Fíjense que esto es esta parte. ¿Sí? Bueno, ¿y qué voy a decir? Bueno, mira, o este término es 0, o este término es 0, o este término es 0, porque está igualado a 0. Entonces digo, x más 2 igual a 0, x menos 2 igual a 0, y x menos 2 igual a 0. Acá cuando resuelvo el valor de x, este 2 pasa restando y me queda x igual a menos 2. Acá me queda x igual a 2 y acá me queda x igual a 2. Voilà. Fíjense que x2 y x3, ¿cómo son? Son iguales. Y eso nos va a dar una información en la gráfica. ¿Sí? Cuando yo tengo raíces que se repiten, me está dando una información en la gráfica. ¿Qué información me está dando? Bueno, miremos acá. 0 repetidos. Dice, un factor x menos a. X menos a, bueno, acá, fíjense acá arriba. X menos a. Este vendría a ser nuestro factor x menos a. ¿Quién es a? 2. ¿No? El valor de a vale 2. X menos a elevado a la k. ¿Quién es k? K sería 2 también. Donde k es mayor que 1, es verdad. K es mayor que 1, ¿no? Porque 2 es mayor que 1. ¿Sí? Da un 0 repetido. ¿Sí? Z igual a de multiplicidad k. O sea, miren acá. Si k es impar, nuestro k ¿cuánto vale? Nuestro k dijimos que vale 2. O sea, el valor de k, este que está acá, este valor de k no es impar. Este valor de k es par. Entonces estoy acá. Si k es par, la gráfica toca el eje x. ¿Vieron lo que dice? La gráfica toca el eje x, pero no corta en x igual a. O sea, si ustedes ven la gráfica, si retroceden el video, ¿no? Si ustedes ven la gráfica de la función, van a ver que la función rebota en a. O sea, rebota en 2. O sea, en esta raíz, en la raíz 2, como es doble, como se repite, pero ¿cómo tiene que ser el valor de k? Par. Para que rebote tiene que ser par, ¿sí? Porque si k es impar, la gráfica corta el eje x. O sea, si corta significa que traspasa. O sea, si acá si acá el valor de k hubiese sido 3, entonces yo podría decir que corta en 2. Pero no rebota. ¿Cuándo rebota? Cuando el valor del exponente o el valor de k es par. ¿Sí? Cuando yo veo esto acá, vean, acá estoy viendo entonces que acá, como esto es par, en el valor 2, en el valor a, va a rebotar. ¿Y por qué dice de multiplicidad k? Bueno, va a ser de multiplicidad k. O sea, va a ser de multiplicidad el valor 2 va a ser de multiplicidad 2. ¿Sí? O sea, 2 es un 0, es verdad, porque 2 es un 0 de multiplicidad 2. ¿Por qué 2 es un 0? Bueno, porque cuando igualo a 0 da 2.
¿sí? Es una raíz, pero es una raíz doble, es una raíz de multiplicidad 2 por el valor de la potencia, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes, cuando ustedes ven que tienen, fíjense que esto está de forma factorizada, esto no está de forma factorizada, esto está de forma polinomial, acá no me interesa eso. Acá me interesa cuando yo veo que de la forma factorizada tengo un 2, tengo un 3 y este es un factor, x menos a, como dice acá, un factor x menos a elevado a la k. Este k puede ser 2, 3, 4, 5, 6. Pueden ser mayores que 1 siempre. Y aparte recuerden que el valor k tiene que ser un número entero. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Si ese valor que yo veo es par, rebota en la raíz. Rebota en la raíz. Si ese valor es impar, corta, o sea, cruza la raíz. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. ¿Sí? Eso es importante. Después cuando veamos la gráfica van a ver que la función rebota en 2. ¿Está bien? Bueno, continuemos. Y el conjunto de 0 sería menos 2 y 2, ¿no? Donde 2 tiene multiplicidad 2. Es una raíz doble, ¿no? Ok, continuemos. Entonces ya encontramos los conjuntos de 0 y encontramos las raíces para cada función, de la forma polinomial y la forma factorizada. Ahora, fíjense que ¿se acuerdan que hace un ratito yo tenía la forma factorizada y cuando hice distributiva podría llegar a la forma polinomial? Bueno, ahora una vez que yo ya conozco la forma conozco la forma polinomial, que es esta, y encontré las raíces, al encontrar las raíces, lo que voy a hacer es pasarlo a forma factorizada. ¿Se acuerdan que en el primer ejercicio dice factorizar la polinomial? O sea, este polinomio está de forma polinomial. Lo que yo voy a hacer con este polinomio es pasarlo a forma factorizada. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, mira, lo primero que tenés que hacer es encontrar las raíces. Una vez que encontraste las raíces, ya podés pasarlo a forma factorizada. Pero bueno, antes veamos qué significa que yo haya encontrado las raíces. Bueno, ceros reales de la función polinomial. Si f es una función polinomial y a es un número real, las siguientes enunciados son equivalentes. O sea, estas cuatro cosas es lo mismo que decir esto, ¿sí? O sea, si x igual a a, este vendría a ser x igual a, el valor de a vale 0, el valor de a vale 3 y el valor de a vale menos 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que x es igual a es un cero de la función. Sí, Mati, ya sabemos que es un cero de la función, perfecto. X igual a es una solución de la ecuación polinomial f de x igual a 0. Perfecto, o sea que cuando yo coloco el 0 acá adentro da 0, cuando yo coloco 3 acá adentro da 0, y cuando coloco menos 1 acá adentro da 0. Sí, perfecto, eso ya lo entendimos. Tercero, x menos a es un factor del polinomio f de x. O sea, esta es la parte más importante que a mí me interesa. O sea que yo podría escribir que x es igual a una raíz, que x es una solución, pero también puedo escribir que x menos a es un factor del polinomio. ¿Y cuántos factores voy a tener para este polinomio de grado 3? ¿Cuántos factores voy a tener? Bueno, mira, como yo tengo cuántos valores de a encontré. Recuerden que los valores de a son las raíces. ¿Cuántos valores de a encontré? ¿O cuántas raíces encontré? Bueno, encontraste 1, 2, 3 raíces. Bueno, entonces si encontraste 3 raíces tenés 3 factores. ¿Sí? Los factores que yo encontré, entonces como tengo 3 raíces, tengo 3 factores. X menos 0, ¿sí? X menos a, X menos 3, X menos a, X menos 1, ¿no? Porque el menos 1 del número, ¿no? Entonces fíjense, ¿cuántos factores tengo? Tengo 3. ¿Listo? Entonces tengo 3 factores. ¿Y cómo lo escribo? ¿Y cómo voy a escribir todo esto? Con esto, o sea, ya sé que tengo 3 factores. ¿Cómo voy a escribirlo de la forma factorizada? Bueno, como tengo 3 factores, voy a colocar 3 factores. ¿Sí? Como está acá. x1, x2, x3.
3 factores, multiplicado por un valor a. ¿Se acuerdan que la factorizada siempre tiene multiplicado un valor de a? Donde el valor de a para nosotros será el coeficiente principal del polinomio, ¿sí? En este caso vale 1, ¿no? Entonces el primer término, si ustedes ven, sería, el primero era x menos x1, que valdría x menos 0, este sería el primero. El segundo sería x menos 3, que sería este. Y el tercero sería x menos 1. Simplificamos esto, x menos 0 es x menos 3 es x menos 3, y x menos 1 es x más 1. O sea, me estaría quedando como, bueno, el 1 no lo puse porque el 1 ya, 1 por cualquier cosa es cualquier cosa. ¿Sí? Pero el coeficiente vale 1 porque el coeficiente principal de este polinomio vale 1. Entonces acá tengo que poner 1 también. Pero x menos 0 vale x menos 3 vale x menos 3 y x menos 1, x más 1. Fíjense, entonces este polinomio ya es de forma factorizada. O sea que esta es la forma polinomial, ¿sí? Esta sería la forma polinomial y yo lo pasé a forma factorizada. ¿Listo? Entonces ustedes siempre tienen que hacer eso, porque después cuando hagamos Bolzano se va a hacer más fácil hacer las cuentas, ¿se entiende? Para poder hacer las cuentas con Bolzano es más fácil, siempre tenerlo en forma factorizada, ¿sí? Ok, entonces fíjense, la forma polinomial la pasé a forma factorizada. ¿Y cómo lo pasé a forma factorizada? Y bueno, mirá, encontraste las raíces, si vos tenés 3 raíces, tenés 3 factores, multiplicado por el valor a, que es el coeficiente principal, ¿sí? Si tengo 2 raíces, bueno, tenés 2 factores. Si tengo 5 raíces, tenés 5 factores, ¿sí? Es simplemente eso multiplicado por el coeficiente a, que es el coeficiente principal del polinomio que está acá. En este caso sería 1, ¿no? Si ustedes no recuerdan cuál es el coeficiente principal, miren la primera diapositiva, la primera parte del video, mejor dicho. Bueno, listo. Ya entonces, fíjense, ya tengo el polinomio de forma factorizada. Listo. Ya tengo entonces el polinomio, el dominio de todos los reales, la imagen de todos los reales, las raíces, conjunto de cero ya lo encontré, la forma polinomial la pasé a forma factorizada, esta ya estaba factorizada, ya sé que el dominio son todos los reales, la imagen de todos los reales, las raíces vale menos 2 y 2, ¿sí? Una vale doble, ¿sí? De multiplicidad 2. Sabemos que como tiene 2 raíces y sabemos que este k o el valor de la exponencial es par, sabemos que va a rebotar en la gráfica, ¿sí? Ya está. Ya hicimos la primera parte. La segunda parte ahora sí es conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Eso lo vamos a hacer con Bolzano. Dice, use los ceros del polinomio para hallar los intervalos de prueba. O sea, yo voy a armar intervalos y se llama intervalos de prueba porque yo voy a después dentro de ese intervalo voy a tomar un valor dentro de cada intervalo y voy a probar el valor de x en la función para ver cuál es el signo del valor de x, si positivo o negativo. En cada intervalo de prueba escoja un valor representativo de x y evalúe la función polinomial, o sea, lo evalúe en la función. Entonces armamos la recta. Tenemos que colocar, ¿qué vamos a colocar en esta recta? Bueno, vamos a colocar el dominio de la función y las raíces. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales. ¿Qué significa que sean todos los reales? Y bueno, que si son todos los reales, significa que yo tengo algún valor de x, acá hay algún valor de x donde la función no exista. No, la función existe en todos los reales, o sea que no hay ningún problema en ningún número, o sea, en ningún problema que yo reemplace, o sea, en ningún valor de x que yo reemplace en la función voy a tener algún problema porque la función siempre existe en cualquier valor de x, por eso son todos los reales. Listo, son todos los reales. ¿Las raíces cuáles son? Bueno, menos 1, 0 y 3. Menos 1, 0 y 3 son las raíces. ¿Qué voy a hacer con esto? Y bueno, tenés que armar intervalos. ¿Y cómo armo los intervalos? Bueno, vas a armar de menos infinito hasta la raíz, de la raíz hasta la raíz, de la raíz hasta la otra raíz y de la raíz a más infinito. O sea que sería
de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 3 y de 3 a más infinito. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que tenemos los intervalos, dice, en cada intervalo de prueba, escoja un valor representativo de x. Tengo que escoger un valor dentro del intervalo. Bueno, acá voy a poner el menos 2, sería mi x de prueba, y evalúe la función polinomial. O sea, este valor menos 2 lo voy a reemplazar en la función polinomial. O sea, f menos 2. ¿Sí? Voy a reemplazar en la función. Después, bueno, voy a hacer lo mismo con este, ¿no? Dentro de menos 1 y 0 voy a elegir menos 0,5, ¿no? Que está dentro de este intervalo y lo voy a evaluar en la función. Entre 0 y 3 voy a elegir el 1, ¿no? Y lo voy a evaluar en la función. Y entre 3 y más infinito, el 4. Y lo voy a evaluar en la función. O sea que voy a reemplazar el menos 2 dentro de este polinomio o dentro de la factorizada. Y dentro de la factorizada, porque es más fácil hacer el cálculo lo puedo hacer mentalmente. Recuerden que si ustedes están haciendo UA21, el cálculo es sin calculadora. En cambio, si estoy haciendo con CBC, bueno, tenés calculadora, puedo usarla. Pero siempre, mayormente, lo que uno hace es factorizar esto para justamente poder hacer el cálculo también. Bueno, voy a reemplazar entonces en la forma factorizada, que lo que hicimos, que nosotros lo encontramos justamente para poder hacer esto, ¿no? Reemplazamos el menos 2, fíjense, menos 2, o sea, menos 2 acá, menos 2 acá y menos 2 acá. Lo reemplacé. ¿Y qué dice? Bueno, vamos a hacer el cálculo, hacemos el cálculo de todo esto. Menos 2 da menos 2, menos 2, menos 5, menos 2, menos 3 da menos 5, y menos 2 más 1 da menos 1, ¿sí? Así que esto les va a dar 10 menos 10, ¿sí? Menos 10 negativo, ¿sí? Fíjense que yo hice el cálculo. ¿Qué significa esto? O sea que fíjense que el valor de i dio negativo. ¿Y qué me está indicando eso? Bueno, como esto dio negativo, entonces este intervalo es negativo. Pertenece al conjunto de negatividad, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con el menos 0,5. O sea, lo que a mí me interesa es encontrar los conjuntos de positividad y negatividad. ¿Cómo lo hago? Con Bolzano. ¿Y cómo hago Bolzano? Siguiendo los pasos. Hago la recta, coloco el dominio, las raíces, armo los intervalos de menos infinito a la raíz, de la raíz a la raíz, etcétera, etcétera. Y voy a elegir de cada intervalo un número, ¿sí? Que esté dentro de cada intervalo. Y lo voy a reemplazar. ¿Para qué? Para saber si el signo es positivo o negativo. Si el signo es positivo, ese intervalo pertenece al conjunto de positividad. Si ese signo es negativo, pertenece al conjunto de negatividad. ¿Sí? Simplemente eso. Bueno, esto da 7 sobre 8. ¿Sí? Después te hacen la cuentita. Esto da menos 1 y esto da 20, ¿no? Reemplazo el 1 y el 4. ¿Sí? Fíjense que yo acá les di el valor. Hay otra manera de hacerlo, pero a mí no me interesa el valor, me interesa el signo. Fíjense que a mí realmente me interesa el signo. Este signo es negativo, este signo es positivo, negativo, positivo. O sea, yo podría decir, mira, menos infinito, menos 1 pertenece al negativo, al conjunto de negatividad porque dio negativo el valor de i. Y de 0 a 3 también pertenece al conjunto de negatividad porque también dio negativo. Pero hay otra forma de hacerlo sin hacer cálculos, o sea, sin estar haciendo los valores exactos de los números, simplemente multiplicando los signos. Fíjense, este vale menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 3, todo esto vale menos 5, o sea que esto es negativo. Menos 2 más 1, todo esto vale menos 1, ¿no? Menos 2 más 1, menos 1, todo esto es negativo, ¿no? Y fíjense, menos por menos, más. Y más por menos, menos. O sea que este signo es menos. ¿Se entiende lo que hice? O sea, multipliqué el signo del resultado. Este es negativo, ¿no? Negativo. Este menos 5, esto vale menos 5, o sea que esto es negativo. Esto vale menos 1, esto vale negativo. Y después multiplico los signos. Menos por menos, más. Todos estos dos valen más. Más por menos, menos. Entonces ya digo, bueno, mira, este intervalo es negativo. ¿Se entiende? O sea, cuando uno lo factoriza, justamente lo que se ahorra es justamente eso, poder multiplicar los signos más rápido. Fíjense, el primero es negativo
todo esto es negativo y todo esto es positivo, ¿no? Cuando hacen el cálculo le va a dar el número positivo, todo esto va a dar positivo, esto va a dar negativo. Fíjense, menos por menos, más. Por más, más. Acá sería, este es positivo, todo esto es negativo y todo esto es positivo, ¿no? Fíjense, 1 más 1, 2, positivo. 1 menos 3, menos 2, negativo. Y 1 es positivo, así que queda más por menos, menos. Estos dos dan menos. Por más sería más por menos, menos. Por más, más. Perdón, por más, menos. ¿Listo? Y fíjense que esto también es otra manera de hacerlo. Yo después voy a hacerlo directamente así, ¿no? O sea, uno más fácil es hacer los signos, ¿no? Y fíjense, este da positivo, 4 positivo, este pedacito da positivo porque 4 menos 3 da positivo y 4 más 1 da 5, así que esto es positivo. O sea que todo esto da positivo. Positivo por positivo, positivo por positivo, positivo. O sea que esto da positivo. Entonces, ¿qué puedo decir? Mira, de menos infinito a menos 1 es negativo. Y de 0 a 3 es negativo. Y entonces ya estaría encontrando el conjunto de ¿qué? De negatividad. De menos 1, de menos infinito a menos 1, unión de 0 a 3, negativo. Y positividad de menos 1 a 0, de menos 1 a 0, positivo. Y de 3 a más infinito, positivo. Y ahí tendré el conjunto de positividad. Entonces ya encontré el conjunto de positividad, conjunto de negatividad, conjunto de 0 de la función polinómica de la forma polinomial. Lo mismo vamos a hacer justamente con la forma factorizada. Vamos a hacer la recta, colocar dominio y raíces. Las raíces van a ser menos 2 y 2, menos 2 y 2. ¿Sí? El dominio son todos los reales, no tengo ningún problema, así que toda la recta. Menos 2 y 2. Armo los intervalos, sería de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 2, de 2 a más infinito. Fíjense que si yo tengo dos raíces, tengo tres intervalos. Si tengo tres raíces, 1, 2, 3 raíces, tengo 4 intervalos. O sea, siempre tengo, según las raíces que tengo siempre un intervalo más. O sea, tengo dos raíces, entonces tengo 3 intervalos. De menos infinito a menos 2, de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 2, de menos 2 a 2, y de 2 a más infinito, de 2 a más infinito. De acá tenía que tomar un valor, o sea, de cada intervalo tenía que tomar un valor, o sea, puedo tomar acá el menos 3, puedo tomar el 0, puedo tomar el 3. Lo voy a reemplazar ¿dónde? En la función polinómica, ¿sí? Estos serían los valores que yo voy a reemplazar en la función polinómica, ¿sí? Una vez que yo lo reemplazo, una vez que yo reemplazo los valores en la función polinómica, tendría que saber si el signo es positivo o negativo, ¿no? O sea, sería menos 3, lo voy a reemplazar en esta función polinómica, ¿sí? En este caso sería la factorizada, ¿no? Fíjense, menos 3 más 2, menos 3, menos 2 al cuadrado, ¿sí? Fíjense, menos 3, ¿sí? Eso da menos 25, da negativo. O sea que este intervalo pertenece al de negatividad. Reemplazo el 0, 0, 0, fíjense, da 8. O sea que este pertenece al de positividad. Y fíjense que cuando reemplazo el 3, da 5. Y esto pertenece al de positividad, ¿no? O sea que de 2 a más infinito también es positivo. Pero dijimos que teníamos una forma más directa sin necesidad de hacer cálculos. Fíjense, esto da menos 1, negativo. Esto da menos 3, menos 2 da menos 5. Pero con este cuadrado que está acá, cualquier número que yo ponga acá adentro, no importa si es positivo o negativo, con este cuadrado siempre se va a hacer positivo. O sea que esto siempre va a valer positivo, por el cuadrado que está acá. Entonces fíjense, menos por más, menos. Y ya sé que este intervalo es de negatividad. Fíjense que esto 0 más 2 da positivo. Y dijimos que este intervalo siempre va a ser como positivo por el cuadrado. Más por más, más. Y por eso da 8 positivo. Y acá da 5 y acá esto da positivo y al cuadrado también da positivo. Así que daría más por más, más. Entonces fíjense que no siempre se cumple eso de menos, más, menos, más. Fíjense acá tengo menos, más, más. ¿Por qué tengo más, más?
Porque recordemos que en el 2 la función rebota. Entonces como que baja así, rebota y sigue siendo positiva y sigue siendo positiva. ¿Se entiende? Entonces el intervalo de negatividad vendría a ser de menos infinito a menos 2. El intervalo de positividad sería de menos 2 a 2 positivo y de 2 a más infinito, o sea, de menos 2 a 2 unión de 2 a más infinito. Recordemos que en 2 hace la unión porque ahí vale 0, ¿no? Entonces no puedo decir que va de menos infinito a más infinito. No puedo decir que el intervalo es de menos 2 a más infinito, no. El intervalo va de menos 2 a 2, unión de 2 a más infinito, ¿sí? Entonces ahí ya está, ya encontramos entonces los intervalos de positividad y negatividad de las dos, ¿no? De la forma polinomial y la forma factorizada, ¿sí? Bueno, ya teniendo toda la información, toda esta información que yo tengo, entonces yo les voy a dar más o menos un orden lo que tendrían que hacer ustedes. O sea, una vez que ustedes tengan la gráfica, yo acá va a aparecer la gráfica directa, pero ustedes tienen que hacer así, miren. Hacen la recta, ¿sí? En la recta lo que van a colocar son las raíces, ¿sí? Las raíces, y se van a fijar los intervalos, ¿sí? Fíjense que si esto es negativo, de menos infinito a menos 1 es negativo, significa que la función viene por debajo. ¿Se entiende? O sea, si esto recordemos que conjunto de negatividad está por debajo del eje X y conjunto de positividad está por arriba del eje X. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo digo, bueno, mira, de menos infinito a menos 1, la función viene por debajo. Y después de menos 1 a 0, la función va de menos 1 a 0, va por arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo primero tendría que colocar las raíces como les dije, ¿sí? Menos 1, 0 y 3. Y como yo sé que este intervalo de menos infinito a 1, de menos infinito a 1 es negativo, entonces yo voy a hacer con el lápiz, voy a decir, bueno, viene por abajo. ¿Se acuerdan? ¿Hasta dónde viene por abajo? Hasta menos 1 viene por abajo. Y después, ¿qué pasa de menos 1 a 0? Bueno, de menos 1 a 0, va por arriba. Va por arriba. Pero acá sería una pregunta que ustedes me podrían hacer, bueno, pero ¿cuánto por arriba? Porque yo podría haber dibujado por acá arriba también. Y es lo mismo. Bueno, por eso es un gráfico aproximado, porque ustedes no saben cuánto va a subir o cuánto va a bajar. Lo que sí saben es que va a ir de menos infinito a 0, va a ser positivo así, va a ser positivo así, va a ser positivo así, o va a ser positivo así, o va a ser positivo más alto. No interesa la altura. Lo importante es que ustedes pongan que está por arriba. Por eso es un gráfico aproximado. Bueno, y después, ¿qué pasa de 0, de x0 a x3? ¿Qué pasa? Bueno, de x0 a x3 se hace como dijimos, negativo, ¿no? De x0 a x3 se hace negativo. Toda esta parte es negativa, ¿sí? Toda esta parte es negativa. Y después, de 3 a más infinito, ¿cómo se hace? Positivo, ¿sí? Entonces fíjense, este pedazo ¿cómo se hace? Positivo. De 0 a 3 se hace negativo y después de 0 en adelante se hace positivo. Entonces ustedes tienen que agarrar y empezar por un extremo y decir, bueno, a ver, fíjense cómo viene el extremo. De menos infinito a menos 1, vengo por debajo porque viene negativo. Si esto hubiese sido positivo, entonces yo vendría por arriba, graficando. ¿Se entiende? Haría esto. ¿Sí? Esa sería la idea. O sea, ustedes lo que tienen que hacer primero es encontrar el conjunto de ceros o las raíces. Después el conjunto de positividad y negatividad. Y después graficar. ¿Sí? Un gráfico aproximado. Recuerden, es aproximado, no es un gráfico exacto. ¿Está bien? Bueno. Y en el otro, fíjense, ya había encontrado las raíces de la función. ¿Sí? Ya tengo toda la información. Dominio, imagen. Conjunto de cero, fíjense que una raíz vale doble, ¿sí? Habíamos dicho que valía doble. Conjunto de positividad ya los tengo, conjunto de negatividad. Bueno, primero que tenía que colocar las raíces, tenía menos 2 y 2, ¿no? Menos 2 y 2 eran las raíces. Entonces fíjense, el primer intervalo que es de negatividad es de menos infinito a menos 2, o sea que como esto está por debajo del eje,
Entonces yo tendría que venir así, dibujando por acá, por abajo del eje. ¿Sí? O por acá, pero siempre por debajo del eje. Ustedes pueden dibujar como ustedes quieran, ¿también? Pero sería por acá, ¿sí? Porque es negativo. ¿Y después qué pasa de menos 2 a 2? Bueno, fíjate, de menos 2 a 2, de menos 2 a 2 como es positivo. Entonces yo haría todo esto, como esto es positivo, este intervalo es positivo, yo haría así, podría ser así, mira, hasta acá. O podría ser así, hasta acá de alto. O así como está acá. Eso no importa, ¿sí? La altura no importa. Usted lo que tiene que hacer es un gráfico aproximado, o sea, por arriba. Bueno, ¿y después qué pasa de 2 a más infinito? De 2 a más infinito, yo diría, bueno, pero podría cruzar. Sí, podría cruzar si pertenece al conjunto de negatividad, pero dice que es a 2 más infinito, o sea, rebota, ¿ves? Hace así. De menos 2 a 2, llega a 2 y rebota y va de vuelta para arriba. Entonces se hace de vuelta positivo. Entonces fíjense que justamente cuando nosotros habíamos hablado que cuando este valor K era par, significaba que rebotaba en la función, ¿se acuerdan? Y si ese valor K es impar, significa que cruza, va a cruzar. Pero este valor K siempre aparecía cuando hablaba de forma como factorizada, ¿no? O sea, cuando hablaba de la forma factorizada, siempre yo hablaba de esto, ¿no? De que el valor K se podía ser par o impar, ¿sí? Recuerden que este es un factor. El factor elevado acá. Acá puede ser par o impar. Si es par, rebota. Si es impar, cruza. ¿Sí? Ok. Bueno, con esto ya finalizamos la clase polinómica, pero cómo graficarla, lo que hoy aprendimos fue cómo encontrar las raíces para una forma polinomial y cómo encontrar las raíces de una forma factorizada. Después encontramos los conjuntos de ceros con Bolzano, que era encontrar la recta, hacer una recta, colocar el dominio y las raíces. Colocaba las raíces y una vez que colocaba las raíces armaba los intervalos y después reemplazaba un valor de ese intervalo, o sea, cualquier valor de x. Yo reemplazo siempre el que está más cercano o el que está intermedio, cualquier valor de x, y lo que me interesa saber cuando yo reemplazo el valor de x en la función, me interesa saber qué signo tiene, positivo o negativo. O lo hacen con el cálculo, o sea, fíjense el cálculo exacto, o multiplican los signos, como yo hice. Cualquiera de las dos formas es lo mismo, ¿sí? Ustedes eligen cómo quieren hacerlo, qué les parece más práctico. Y como hoy también vimos cómo pasar de la forma polinomial a la forma factorizada. Lo hicimos más que nada para hacer el cálculo más simple cuando hacíamos Bolzano, ¿sí? En la clase que viene, en la que sigue, lo que vamos a ver es de vuelta cómo encontrar las raíces, de vuelta, hacer más o menos un ejercicio muy parecido, pero lo que nos va a aparecer en el medio del ejercicio es el método de Ruffini. El método de Ruffini básicamente es dividir un polinomio, ¿sí? Que nos va a ayudar a encontrar las raíces. ¿Está bien? Básicamente para eso es Ruffini, para encontrar raíces. Bolzano, para encontrar conjunto de positividad y negatividad. ¿Está bien? Para que ustedes tengan diferencia entre una cosa y la otra. Ruffini, para encontrar raíces. Bolzano, para encontrar conjunto de positividad y negatividad. ¿Está bien? En este ejemplo no vimos Ruffini porque en ningún momento utilizamos Ruffini, pero en el ejercicio que viene, que vamos a hacer un ejemplo, ahí vamos a usar Ruffini, y lo que vamos a ver también ya, así ya finalizamos con polinomio, es cómo encontrar la ecuación de la función polinómica. Es muy sencillo, es muy fácil, lo vamos a hacer con la forma factorizada. Ustedes más o menos ya vieron cómo era en este ejercicio, pero básicamente hacemos uno o dos ejercicios para que quede más claro, ¿sí? Y en los parciales siempre les van a pedir el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, el conjunto de cero, las raíces, o encontrar la función polinómica y calcular los conjuntos de positividad y negatividad, siempre cosas como esa. ¿Está bien? Bueno, nos vemos en la próxima clase.